La distribución del ingreso. La distribución del ingreso es la forma en que se reparte el ingreso entre los individuos. Para ello vamos a utilizar la curva de Lorenz, que nos va a mostrar cuál es la relación que existe entre los grupos poblacionales y sus respectivas participaciones en el ingreso nacional para un periodo determinado de tiempo. En esta imagen vemos a la curva de Lorenz, es aquella de color rojo, que nos va a mostrar cuál es la verdadera distribución del ingreso que existe, y la otra línea de color verde es la línea de perfecta igualdad. Esta línea nos mostraría cuál sería la distribución perfectamente igualitaria del ingreso. Por ejemplo, vemos que para un 50% de la población le corresponde el 50% de los ingresos. Entonces esta línea nos muestra una distribución ideal, pero la verdadera distribución del ingreso la muestra la curva de Lorenz. Entonces podemos ver que si mayor es la brecha que existe entre la curva de Lorenz y la línea de perfecta igualdad, es más injusta la distribución. En cambio, mientras menos sea la brecha que separa a la línea de perfecta igualdad de la curva de Lorenz, decimos que la distribución del ingreso es más justa. Los instrumentos de política distributiva son aquellos de los que se vale el gobierno para alterar la distribución del ingreso, ya sea que lo haga bien o lo haga mal, pero va a terminar alterando la distribución del ingreso. De estos instrumentos de los cuales se vale son los impuestos, es decir, aquellos que estamos obligados a pagar por la legislación de derecho público. Los clasificamos según la forma en que recaigan. Vamos a tener impuestos directos, que son aquellos que recaen directamente sobre el contribuyente, como es el impuesto a las ganancias, el impuesto al automotor. O podemos tener impuestos indirectos, es decir, aquellos que recaen sobre las transacciones de bienes y servicios e indirectamente sobre los individuos, como es el caso del impuesto más conocido, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y podemos tener impuestos según la proporción con la que recaen sobre los ingresos. Vamos a tener impuestos regresivos cuando a mayor ingreso menor es el porcentaje tributado, o van a ser progresivos cuando a mayor ingreso es mayor el porcentaje tributado, y decimos que son proporcionales cuando el porcentaje tributado es constante sin importar cuánto sea el ingreso. Las transferencias son pagos que hace el gobierno a los individuos para garantizarle un ingreso mínimo, como son por ejemplo las jubilaciones, las pensiones, los seguros de desempleo, las asignaciones familiares. Y el otro instrumento del que se vale es la regulación al sistema de precios. En este sentido, el gobierno interviene colocando precios máximos o precios mínimos, es decir, un precio máximo está por debajo del precio de equilibrio y significa que el productor no puede vender un producto a un precio mayor a este, y por el contrario un precio mínimo significa que el productor no puede vender a un precio menor a este, y es un precio que se encuentra por encima del precio de equilibrio. Por último vamos a hablar del ciclo económico. Habíamos dicho que el Producto Bruto Interno era el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía con factores de producción nacional o extranjero, pero dentro de las fronteras de un país. Y este Producto Bruto Interno, en el largo plazo, sus cambios son conocidos como crecimiento y tiene que ver con aquello que analizamos en la frontera de posibilidades de producción. Pero en el corto plazo, este Producto Bruto Interno decimos que fluctúa. Para entender esto vamos a tener en cuenta el Producto Bruto Interno potencial, es decir, aquel que podríamos alcanzar si todos los recursos se emplearan eficientemente, y compararlo con el Producto Bruto Interno observado, es decir, el efectivo, el que realmente se produce, el cual el ciclo económico hace que se comporte en distintas fases. Una es la fase de expansión económica, es cuando la producción efectiva se recupera o aumenta. En esto vamos a ver que aumenta el empleo y por lo tanto la gente tiene más ingreso, por lo cual va a aumentar el consumo, va a aumentar el ahorro, la inversión, la recaudación de impuestos. Y la otra fase es una fase de recesión económica, es decir, cuando la producción efectiva se contrae o disminuye, y en este caso va a suceder todo lo contrario, va a aumentar el desempleo. Entonces el consumo, el ahorro, la inversión, la recaudación de impuestos van a disminuir. ¿Cuáles son las características de estos ciclos económicos?
es que son irregulares e impredecibles, es decir, no sabemos en qué momento se va a cambiar de uno al otro. Y la mayoría de las variables económicas, como dijimos anteriormente, el consumo, el ahorro, fluctúan a la vez. Y cuando la producción disminuye, entonces aumenta el desempleo. Y esto se debe a que cuando hay menos producción es porque no estamos utilizando eficientemente todos nuestros factores, como podría ser el trabajo, por ejemplo. Entonces eso provoca desempleo.